Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Pasando y que a todos nos interpela, haciéndonos preguntas en voz alta sobre qué elegimos y para qué elegimos, y en todo caso cuáles son las soluciones a corto plazo de esta distópica etapa de la vida cultural, pública, política y económica de la nación. Dicen aquellos que estudian la historia de la creación humana que entre los que escriben literatura de aventuras o en derredor hay como dos estereotipos. Los escritores que viven encerrados en sus casas, en sus propias realidades, lo que podríamos decir debajo de la campana de sándwich, es decir, sin interactuar demasiado, algunos bajo una campana de cristal, e imaginan y escriben igualmente historias fascinantes. A esta categoría, a los que escribían aventuras sin salir de su casa, pertenecen dos de los más grandes de la historia de la literatura de aventuras europea, el francés Julio Verne y el italiano Emilio Salgari. Nunca se movieron demasiado y sin embargo hicieron que la imaginación propia y la de los lectores pasearan por diversos universos, bajo el agua, sobre el agua, en la tierra, lejos o cerca. Jorge Luis Borges pertenecía a esta misma estirpe de escritores, aunque no solo escribió alguna que otra aventura, ¿no? Un escritor filosófico, si se quiere metafísico, como James Joyce. No necesitaron trasladarse físicamente demasiado porque su universo estaba hecho de libros. Entonces su mundo eran los libros. Y existe otra raza de escritores, los que necesitan tener aventuras para después poder contarlas, los que creen que legitiman su literatura si responde a verdades que tengan que ver con su vida y entonces necesitan de la acción. Entre ellos algunos muy importantes como Joseph Conrad, por dar un ejemplo, o como Roberto Arlt en la Argentina. Y tal vez el más prototípico de todos sea el estadounidense Ernest Hemingway. Hemingway fue un caso notorio de un hombre que buscaba la acción, que disfrutaba del viaje, de la aventura,
de las armas, participó en la Primera Guerra Mundial, fue voluntario de la República Española durante la Guerra Civil Española, participó de hechos también de la Segunda Guerra Mundial y terminó quitándose la vida un día como hoy, hace exactamente 63 años. Hemingway fue el prototipo del rudo estadounidense que a su vez se cultiva en la literatura y que busca en otras lares, no en su propio país. Una autobiografía suya se llama París era una fiesta y narra el París de los años 20, el verdadero sentido de la existencia, su adhesión a la causa de la República Española y su combate con armas por la causa de la República Española tuvo que ver con su fascinación por el toreo en su época, por ese culto a la sangre y a la acción, ese culto brutal a la sangre y a la acción. Y él era más bien un tipo brutal. Se quitó la vida con una escopeta. Cuando era muy famoso, había ganado el Premio Nobel de la Literatura y vivió experiencias extraordinarias en Cuba, territorio al que amaba. Hemingway, que conoció la Cuba de Batista, se enamoró también de la Cuba de la Revolución y fijó allí su domicilio e interactuó con el liderazgo político de entonces. No está claro cuánto contacto tuvo con el Che Guevara, sí que tuvo mucho contacto con Fidel Castro. Para evocarlo en este 2 de julio en que se cumple aniversario 63 de su decisión de dejar el mundo a los 61 años, recordamos a Hemingway en Cuba después de haber ganado el Premio Nobel de Literatura. Ya la teleaudiencia sabe que el escritor norteamericano Ernest Hemingway ha ganado el Premio Nobel de Literatura. Mr. Hemingway, nosotros quisiéramos saber qué ha experimentado usted, qué sensación, qué emoción ha tenido usted al ganar el Premio Nobel de Literatura. Primero, experienciado una sensación de alegría, pues un poco más alegría y pues puede ser un poco más. Soy muy contento de ser el primero cubano sato a ganar este premio y alegre que han dicho las autoridades que era basado sobre un paisaje cubano, que es Cojima. Nosotros queremos saber hasta qué punto Cuba, el paisaje cubano, ha influido en su creación literaria. Creo que han influido en el sentido de tratar de comprender la mar. La mar es la gran influencia en mi vida y en lo que he tratado de hacer en la literatura. Y sobre todo la mar de la costa norte de Cuba, donde hay gente tan noble y más noble que yo he tratado de describir en El Viejo y la Mar. Esta obra sinfónica se llama Pamplona, la fiesta de San Fermín, y es un homenaje hispánico a Hemingway. Escucharon que Hemingway en el 54, dictadura de Batista, todavía dice: estoy contento de que le hayan dado un premio Nobel a un cubano. Él se sentía cubano, era estadounidense hasta los tuétanos, pero sentía que en su forma de ser estadounidense cabían muchos otros universos. Jugó muy de local en la locura del París de los años 20. París era una fiesta, efectivamente. ¿Por quién doblan las campanas? Es su novela de tema hispánico. Su novela de tema bélico, Adiós a las armas. El Viejo y el Mar es completamente cubano. Y así, si vamos recorriendo la historia de las novelas y los cuentos que Hemingway fue desperdigando, incluso de su obra póstuma, nos encontramos un hombre de mundo y de acción, al que le gustaban las experiencias rotundas, los alcoholes fuertes, los amores voraces, la vida tomada como una aventura perpetua. Es un modelo de escritor que se torna incómodo para aquellos que creen que pueden describir el mundo desde la tranquilidad de un escritorio. ¿Por quién doblan las campanas? ¿Por qué sangre? ¿Por qué amor? ¿Por qué toreo? ¿Por qué asunto no correspondido? Y para disgusto de otros escritores, muchos más
amables, mucho más melosos, muchos más adjetivadores. El estilo de Hemingway era un estilo como de periodista, lo fue estadounidense, directo al mentón, breve, conciso y fuerte en el contenido, a veces intolerablemente fuerte y ríspido, porque también su carácter era ese. Muchos de los turistas que pasean por La Habana sabrán de los tragos de Hemingway, dónde hay que tomarlos, cómo Hemingway preludió un periodo en que muchísima gente encontró en el alcohol también un estímulo para escribir, algunos para bien, otros para mal. ¿Y qué pensaba Fidel Castro de Hemingway? ¿Y cómo fue la relación del líder de la Revolución Cubana con ese escritor estadounidense que era una rareza? Se sentía cubano, tenía casa en Cuba, también la tenía en Florida y tenía una tercera casa en Idaho, donde terminó con su propia vida. Bueno, el propio Fidel contándolo. Lo conocí después del triunfo de la revolución. 2 veces hablé con él. Una vez fue una competencia de agujas, de pesca de agujas. Yo no tenía experiencia en eso, pero participé y tenía un buen patrón de barco. Y tuve la suerte de que faltando poco tiempo, el segundo día, en la última hora capturé 2 agujas. En total sí, y me gané el premio. Precisamente cuando Hemingway me entregó los trofeos, los 3 trofeos que me gané aquella vez, porque aquí trabajaba Hemingway por la mañana, a veces aquí ponía las hojas, a veces escribía de pie, y en la máquina de escribir también de pie. Es uno de los lugares que más me gusta, pensar que él se detenía aquí a hacer su trabajo mental por la mañana. A veces trabajaba un poco más y después entonces se relajaba. Tomaba ginebra, tomaba whisky, tal vez coñac francés. A los tiburones y a las barracudas hay que tratarlo como a los imperialistas. Si usted le huye, entonces lo persigue. Si usted lo combate, lo respeta. Hermosa evocación de Fidel Castro con datos, ¿no? Los alcoholes que consumía cuando se relajaba Hemingway, cómo él debía tratarlo, y al mismo tiempo que a veces escribía de pie en una máquina de escribir. ¿Sería por impaciencia? ¿Se crearía un tecladista de un inexistente todavía rock sinfónico? No lo sabemos, pero son postales de esa etapa. Los que están viendo el streaming verán el momento en que Hemingway le entrega los 3 trofeos del torneo de pesca a Fidel Castro, que ya era el líder de la Revolución Cubana. La pesca, pero la pesca artesanal, no la pesca industrial. El hombre luchando en la soledad del mar, a bordo de un barco contra un tiburón, por ejemplo, fue un tema para él central. Dice la leyenda que Hemingway cobraba, había ganado un premio Nobel, era mucha plata, anticipadamente por las obras que prometía entregar. Y en caso de El viejo y el mar se trata de un cuento largo que fue publicado como una novela corta, en que en rigor, por presión del editor, debió ir entregando sin terminar la novela, a tal punto que cuando la terminó y entregó el último capítulo, el libro estaba prácticamente impreso e incluso listo su arte de tapa, y tenía que ponerle un título, y le habían dejado 6 renglones para poner el título en la portada. El diseño estaba completo, en que cabían hasta 5 palabras por renglón, y sencillamente él dictó un título que no tiene estrictamente que ver con el cuento, sino que dice de qué se trataría: El viejo y el mar, The Old Man and the Sea, en inglés. En las lecciones sobre cómo titular, en el periodismo solía enseñarse este asunto, cuando el periodismo se enseñaba en las facultades y la gente soñaba con trabajar en un diario y poder poner un título alguna vez. Estamos dándole vueltas al personaje de Hemingway y su vasta influencia también sobre los comprometidos en América Latina. Gabriel García Márquez, otro premio Nobel de Literatura, contando cómo lo conoció. Una sola vez paseándose por el bar San Michel. Sí, lo reconocí desde la otra acera. Iba con Mary, que era mucho más bajita de lo que yo me imaginaba, muy rubia. Yo había escrito ya la hojarasca y pensé, bueno, yo paso al otro lado. Él seguramente habla español porque vivió mucho en España, fue corresponsal de guerra durante la guerra civil. Yo paso para allá y algún cuento le echo y a lo mejor me invito a tomar un café. Pero si no, ¿por qué hacer el lagarto, no? El entrometido? Fue una cosa fugaz.
Y dije, no tengo nada que hacer. Y entonces hice lo único que se me ocurrió, fue grité, ¡adiós, maestro! Y él desde el otro miró así y vio así, dijo, ¡adiós, amigo! Y se fue y nunca más en la vida lo vi. De Luis Eduardo Aute, una canción hispánica sobre el trópico de Hemingway. En París, en Madrid, en Pamplona, en muchas ciudades de Estados Unidos, en Cuba, el fantasma de Hemingway debe andar dando vueltas seguramente. Este es Elías Ochoa, de Buenavista Social Club, entre otros méritos, contando esa historia, los delirios del trópico. Ese hombre que amortiguaba su tristeza y sus dolores con alcohol y alcohol y alcohol, pero transformaba eso en una obra que lo sobrevive ampliamente. Se vive como se escribe, dijo Luis Eduardo Aute sobre el maestro Hemingway. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones. Dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones. Dale like y suscríbete a nuestro canal. 14:25, me pasa Flor Fresa que no funciona arriba. Ahí sí, el aire de abajo sí, pero el reloj no funciona. Entonces, tan acostumbrados a la rutina del reloj, no vemos que estamos en el aire. Bueno, son cosas que ocurren mientras Hemingway seguirá delirando en los trópicos y nosotros bailando su delirio. Marina Glesser, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Bien, deleitada con el editorial de Hemingway, Polimenia. Acá estamos en este martes, ¿no? Martes 2 de julio. Así es, cuesta a veces ubicarse en tiempo y espacio. Pero espere, yo voy a tratar de ubicarla. Hoy es martes. Bien. El viernes 5 usted estrena su primera película, La Ruptura. Sí. Como directora en el Cine Gomón. ¿A qué hora la estrena? A las 20, pero me están diciendo que no lo diga más en la radio. Porque va a ir mucha gente, ¿no? Porque se estrena en Tucumán, se estrena en Córdoba, en La Pampa, en Río Negro, y va a estar toda la semana en las salas, el sábado, el domingo. Volveremos al Gomón a dar charlas. Sepan los pampeanos, los tucumanos, los de Río Negro, etcétera, que se pueden quedar ahí y no venir al Cine Gomón acá. Las huestes que se quieran abalanzar sobre el Gomón sabrán, quedan 3 días para eso. Mire, mañana será un día de miércoles, el jueves un día valiente porque marcharán las madres como siempre, y el viernes usted estrenará. Sí, y eso es lo que viene, así para que estemos ubicados en tiempo y situación. Es lo que viene, es lo que viene. Te iba a contar que... no sé qué te iba a contar. Estás muy nerviosa por el estreno, se nota. Está muy... Terminando el cuatrimestre también se superpone. Julio es mes de finales, parciales y finales. Sí. Podrías haber promocionado rindiendo los 2 parciales y no irte a final, pero te vas a final. Bien. Existe lo que se llama el surmenage. Tenía otros nombres también. Un soponcio, cuando uno acumula demasiadas cosas en la casa y en un momento colapsa. Hace así. Así que el viernes el estreno, aquí lo importante. Esta tarde en el programa, ¿qué nos puede ofrecer? Voy a traer algo en correlación con el estreno. Adriana Ferrer es actriz de la película, pero además empieza a filmar, a grabar, que es la grabación inminente del director negro Ciancio y de Underground, la productora de Sebastián Ortega y Pablo Culel. Van a hacer una versión como del Marginal, pero con mujeres convictas, digamos, con mujeres presas, presidiarias, todas mujeres. Adriana Ferrer va a ser parte del elenco junto con Ana Garibaldi y otras mujeres más. Está comenzando esa grabación, se llama Barro, o En el Barro, se llama En el Barro. Y también Adriana Ferrer trabaja en La Ruptura, que estrena este viernes, así que vamos a estar hablando con ella por partida doble de los pocos o pocas actores y actrices que están trabajando, que son pocos porque, bueno, dependemos ahora claramente de las plataformas, de cuánto vengan a invertir las plataformas, porque producción nacional no hay ya hace como casi 200 días. ¿Y cómo será en ese caso la imagen que se construirá a partir de la visión internacional con los estereotipos que el mundo necesita del asunto argentino? El mercado, ¿no? Sobre nuestra realidad, sí, pero el mercado global, ¿no? Que quita la identidad nacional o en todo caso la transforma en aquello que se quiere consumir afuera. Una vez un director argentino de cine, Pablo César, me contó una historia. Él ha filmado algunas películas fuera del país respecto a que en un encuentro entre directores y productores había unos productores europeos muy interesados en financiar una película de un director africano. El director africano era del norte de África, pongamos que era de Egipto. Una realidad muy diferente, el África del Norte, vinculada al Mediterráneo y cerca de Europa, que el África central, la subsahariana, de la selvática, de la sudafricana. Pero para un productor europeo de cine, África es un asunto único. No requiere de demasiados matices. Porque esto es África. Y entonces le preguntaba, pero ¿cómo es tu película? Y el egipcio respondía ahí, bueno, es un drama intimista
que se desarrolla en el Cairo entre dos personas de clase media psicoanalizadas, como si fuera una película de Woody Allen, solo que en el Egipto actual. El Cairo es una ciudad muy grande, como la capital federal de Buenos Aires, muy moderna. Y el productor le decía, pero perdóname, ¿hay hipopótamos en tu película? No, en Egipto no hay hipopótamos. ¿Y hay rinocerontes? No, en Egipto no hay rinocerontes. ¿Y hay jirafas? No, en Egipto no hay jirafas. Eso que es en otros países mucho más al sur de Egipto. ¿Y le podemos meter algún camello en la película en el medio? Mirá, no, es una trama de gente de clase media sofisticada que se psicoanaliza. No hay camellos en el centro del Cairo. Y entonces yo cómo voy a producir para Europa una película africana si no hay rinocerontes, ni hipopótamos, ni leones, ni selva, ni camellos. ¿Qué clase de África vamos a vender? Mirada desde afuera, esa es la realidad con que se observan los estereotipos de las naciones. ¿Cuál es la película más importante filmada sobre la revolución socialista pacífica en la India? La película Gandhi, de un inglés, Sir Richard Attenborough, con un protagónico de Ben Kingsley. La India no pudo hacer la película sobre Gandhi en la misma proporción y con la misma difusión de la película inglesa. Bueno, buenos días Vietnam. Buenos días Vietnam, pero esa es una de las tantas reversiones estadounidenses sobre la guerra. ¿Qué quiere decir? Que si la mirada extranjera, la de las plataformas, la de la producción internacional, va a decidir, y de hecho ya está decidiendo sobre los contenidos argentinos, nuestra representación va a ser un poco perezosa y muy al gusto del paladar del consumidor de novedades en esas mismas plataformas. Si este es el destino en que Javier Milei y los suyos nos quieren hundir, bueno, llegará la hora en que después de la resistencia eso se empezará a revertir. Pero qué manera de perder tiempo a veces esta sociedad. En su caso, señor Pablo Hacker. Bueno, ya que hablan de mercados, vamos a hablar un poquito de mercados, porque le están dando unos lindos cachetazos al gobierno, los mercados, estos que supuestamente son tan amigos, y además estamos con el Messi de las finanzas, pero bueno, no sería tan así que vamos a hablar con Julia Estrada, diputada nacional, para que nos cuente un poquito qué está pasando con el tema del dólar, qué pasó con la conferencia del viernes y qué es lo que se espera para este segundo semestre. Bien, el dólar disparadísimo, el mercado enfrenta al presidente Javier Milei y sus funcionarios. Aquí somos Rodrigo Lamardo en la coordinación y producción general, Luciano Murat en la producción, Franco Polimeri en la asistencia, Martín Suárez en el móvil 1, Flor Fresa hoy en la operación técnica y puesta en el aire del programa, Renata Pérez Córdoba en la transmisión de streaming, en las redes trabajan Alan Martínez, Manon Sanseverino y Nicolás Pasos, y nos vamos al móvil, en las calles de Buenos Aires, el señor Martín Suárez. Martín, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Carlos? Estamos aquí en la legislatura porteña, hoy nos tocó en Perú 160, porque desde las 10 de la mañana están escuchando en esta sesión especial al primer informe de gestión del jefe de ministros de Cava, estamos hablando de Néstor Grindetti. El mandatario omitió responder miles de preguntas en el inicio de este informe. Ahora están en un cuarto intermedio, pero las críticas, las fuertes críticas por parte de los sectores opositores es hacia todo lo que omitió Néstor Grindetti en estos primeros 6 meses de gobierno de Jorge Macri. Cada 6 meses vienen a dar este informe de gestión. Lo está cumpliendo en este caso porque se cumpliría a partir del mes del 10 de julio. Es más, encabezó, mira, te cuento, su discurso de apertura lo encabezó diciendo que están trabajando conjuntamente con el gobierno de Milei porque lograron despejar las calles de protestas sociales y que pudieron levantar más de 500 ranchadas de personas en situación de calle. Algo que si uno lo cuenta como mérito de una gestión de cualquier gobierno, va a decir, me estás tomando el pelo, no pudo haber dicho eso. Sí, lo dijo, si querés lo escuchamos, Carlos, para que tomen dimensión de cómo empezó este informe de gestión el propio Grindetti. Está hablando Grindetti de la ciudad de Buenos Aires, donde en esta última oleada de frío murieron 3 personas en situación de calle. Lo escuchamos. Nosotros es fundamental garantizar el respeto a la ley y tenemos la decisión de que las normas sean las mismas para todos. Por eso, con el Gobierno Nacional, en cada uno de los piquetes tomamos la decisión de liberar las calles, marcando un precedente sobre cómo se defiende el orden. El espacio público es de todos. Desde el inicio de la gestión no permitimos los acampes y levantamos alrededor de 500 ranchadas entre enero y mayo. 3 personas este fin de semana murieron como consecuencia de la ola polar, pero en total
sin siquiera haya empezado el invierno. Ya son 4 las personas en situación de calle que han muerto aquí en el distrito porteño. Obviamente las críticas hacia el mandatario no tardaron en llegar. El primero en tomar la palabra tras la exposición de Grindetti fue el legislador porteño del Frente de Izquierda y los Trabajadores, estamos hablando de Gabriel Solano, que dijo que no sabía si estaba hablando el jefe de gobierno porteño o un comisario represor. Escúchalo. La intervención del jefe de gabinete pareció la de un comisario represor, en un momento en que la Dirección Estadística de la ciudad informa un crecimiento del 100% de la indigencia, del 50% de la pobreza, que abarca 1 millón de personas sobre 3 millones de la ciudad. Lo único que se jactó el jefe de gobierno fue de reprimir a los pobres, expulsarlos de la calle, terminar con las ranchadas, omitiendo que hay gente que ha muerto este fin de semana de frío en la calle, que está cayendo la matrícula en los colegios porque los pibes no pueden ir como situación, por la situación de pobreza que enfrentan. Entonces acá tenemos una complicidad de Jorge Macri con Milei, que es una colaboración explícita, una política que lleva a Argentina a la crisis. Para los que tenían alguna duda, si qué es mejor, un Jorge Macri o un Javier Milei, creo que con esto no hay dudas, ¿no, Carlos? Van trabajando de manera conjunta. Lo dijo el propio Néstor Grindetti, que obvió también hablar de las computadoras que roban en las escuelas, de las escuelas que son vandalizadas todas las semanas. Todo eso no lo dijo, y sí habló de que entregaron 17.000 computadoras en lo que va del año, supuestamente. Eso después habría que confirmarlo de alguna manera a todos los establecimientos educativos. Bueno, omitió un montón de cosas, ahora están en un cuarto intermedio, 15:15 va a comenzar, y parece que esto se va a extender hasta las 4 de la tarde. Bien, abrazo, gracias Martín Suárez. A vos, Carlos, hasta luego. No es lo mismo la misión que la omisión, y no es lo mismo la gente que hace política con convicciones que aquellos en cuyos sueños húmedos y están haciendo política hoy subsisten los generales represores, los comisarios torturadores y toda una parte de la realidad social y cultural de la vida política en la Argentina que por convención creíamos dejar atrás o haber dejado atrás a partir de la recuperación de la democracia. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ...14:40... suele hablarse en voz alta de las leyes del mercado. ¿Cuáles son las leyes del mercado? Y cómo el presidente Javier Milei parece estar siendo hostilizado por lo que llamamos los mercados, el establishment, el poder económico, después de haberse acodado en ellos para llegar al poder, ¿no? Parte de la fragilidad del sistema político en la Argentina, ¿no? En que ocurre una cosa rarísima, en que hay quienes se dicen anarquistas y libertarios y son todos los contrarios, son capitalistas contumaces en todo caso y sujetos a esas políticas que parecerían criticar desde el nombre. Y cómo mientras en el mundo las derechas y ultraderechas son en general nacionalistas, tenemos aquí un ejemplo de una derecha transnacionalista. Y entonces a veces cuesta ubicar las cosas dentro de los parámetros. Pablo Hacker había prometido un poco de mercado hoy en el programa. Un poquito de mercado. Y para mí no son tantas las leyes del mercado, ¿eh? Te diré que hay una que es muy importante y es la básica y la fundamental, que el que más tiene siempre gana. Son reglas invisibles, leyes invisibles. Leyes, ¿no? Invisibles, porque en esta cuestión de que todo lo regula y todo lo termina igualando, que es la gran mentira, ¿no?, en la que se inicia toda esta cuestión, se comprueba luego que no, que siempre se regula para el lado de los que más tienen y los que menos tienen terminan teniendo cada vez menos. El dato, por ejemplo, del índice de Gini, ya lo hemos hablado acá, pero es el que mide justamente la desigualdad, está en su diferencia a favor de los ricos y en contra de los pobres, en su diferencia más importante en los últimos 20 años. Esa es un dato internacional que no se puede soslayar y que no se puede matar con ningún relato. O sea, en este momento los que menos tienen cada vez tienen menos y los que más tienen cada vez tienen más. Por ende, las democracias, recuperando aquel concepto de José Saramago, son hoy plutocracias, son el gobierno de los ricos para favorecer a los ricos. En ese sentido, no hay nada más explicativo que el gobierno de Javier Milei, que le baja los impuestos a los que tienen mucho capital, a las grandes fortunas, y eso está aprobado por el Parlamento, y le sube los impuestos a los trabajadores. Es decir, se está produciendo exactamente lo contrario de lo que sería una democracia, el gobierno del pueblo con los legítimos intereses del pueblo, de las mayorías de una sociedad, privilegiados a la hora de las políticas de Estado. Pero hasta ahora, porque se están cumpliendo 6 meses, ¿no?, de este año, 6 meses de Milei, hasta ahora, o están a punto de cumplirse 7, claro. Tenés razón. Hasta ahora el mercado tenía cierto apoyo porque hubo mucha gente que ganó mucha plata en estos primeros 6 meses. Mucha gente, por supuesto, que no somos ni vos ni yo, ni el laburante, pero en los sectores financieros se ganó mucha plata. Pero supongamos el que tenía dólares comprados a otros precios y hoy ve el dólar a 1.400. Supongamos. Esa persona, si traslada ese capital que acumuló previamente hoy a pesos, ha ganado fortunas y fortunas y fortunas, y si conserva los dólares tendrá la presunción de que las ganará más adelante, porque si hay algo está claro es que el proyecto de dolarización de la Argentina, aunque choque contra todas las realidades técnicas, es parte del ADN de este proyecto. Pero algo pasó el viernes pasado con una conferencia que se dio en el Ministerio de Economía, y que los mercados no han recibido muy bien, por lo menos eso es lo que entiende alguien que no es un economista, y para ello tenemos en línea a Julia Estrada, diputada nacional por Unión por la Patria, doctora en Desarrollo Económico y directora de CEPA. Julia, Pablo Hacker y Carlos Poliménit, saludamos, ¿cómo estás?
están? Buenas tardes, un saludo a ambos. Bueno, Julia, mira, estábamos conversando acá un poquito, vengo leyendo, escuchando en esta radio, en otras radios, todas las explicaciones que hay por esta corrida, y con lo que yo me quedo es que hubo de mínima una muy mala comunicación el viernes hacia los mercados y de máxima una política que es errada en todo sentido. ¿Cuál es tu visión? Yo lo que creo, y lo publiqué en mis redes sociales, en Twitter y también en Instagram, es que ya se venía gestando la inestabilidad cambiaria, la volatilidad. Podemos decir que se desata con el Staff Report, con el informe del Fondo Monetario Internacional que lo publica hace exactamente 2 semanas, y con ese informe se desata una enorme cantidad de dudas y incertidumbre en relación a que le decían al gobierno que tenía que eliminar el dólar blend. Para los que no saben y están escuchando, el dólar blend es la forma de incentivar las exportaciones a través de una liquidación, 20% contado con liquidación, 80% dólar oficial, y lo que termina ocurriendo es que el gobierno sale a ratificar que no va a eliminar el dólar blend. Eso, previo al fin de semana largo, ya había generado, por ejemplo, venta de dólares por parte del Banco Central. Y a eso se le agregan las ratificaciones posteriores que hizo Caputo y también Pablo Quirno, su secretario de Finanzas, de la no devaluación, considerando que además el Fondo Monetario Internacional también sugería que había que levantar el cepo, lo cual llevaba a acelerar el tipo de cambio. Bueno, y podemos agregar, si quieren, la nota de Marcelo Bonelli, que siguió agregando más volatilidad. Eso ocurrió 10 días antes de la conferencia de prensa. O sea que ya se venía gestando. La conferencia de prensa no es causa de el levantamiento o de la modificación del comportamiento del dólar. Es la consecuencia de la modificación del comportamiento del dólar. Como se estaba moviendo el dólar, ven la necesidad de hacer una conferencia de prensa y de ratificar el rumbo de eliminación de la emisión monetaria, y lo que en todo caso hay que analizar es que eso no funcionó. Entiendo. Para los que no consumimos todos los elementos que mencionas, ¿de qué trató la nota de Bonelli que crees que tuvo incidencia al respecto? Generalmente las notas de Marcelo Bonelli parecen representar la visión de un grupo de poder en la Argentina, el Grupo Clarín, sobre el poder económico del momento. Marcelo Bonelli montándose sobre el Staff Report, que ya había dejado la puerta abierta para pensar que la devaluación que se estaba conversando, dice hay una devaluación que le pide el FMI a Milei del 30%. Nunca sabremos si es 100% información o una parte es más bien especulativo, pero sí está claro, y yo creo que la nota da en un punto de dolor, el plan económico del gobierno, está claro que en el FMI hay una interna y que están discutiendo qué hacer con Argentina. Y en ese plan Milei no quiere desde ya que el Fondo Monetario Internacional tenga, en este caso, a una persona como Rodrigo Valdés, que es economista chileno, que le diga que la dolarización no va, que el peso tiene que seguir siendo la moneda de circulación en la Argentina, que el Banco Central tiene que seguir siendo la autoridad monetaria máxima y que no hay que destruirlo. Es decir, que convierta a esa parte más revolucionaria, si se quiere, del plan económico de Milei, que era romper con el peso, eliminar el Banco Central y dolarizar, que convierta eso en un plan más parecido al de Macri. Milei quería evitar eso y no pudo. De lo que contás se deduce que podría ocurrir que el Fondo Monetario Internacional operase sobre la realidad argentina utilizando un vocero de un grupo económico que escribe en un diario, tiene un programa de radio y habla en televisión para esa operación. No tengo tanta información como para sacar ese tipo de conclusiones. Sí me parece que los que están mirando la Argentina, desde que asumió Milei, sabían que lo de Milei era demasiado disruptivo. Demasiado. Cuando digo lo que están mirando, digo el capital financiero transnacional, FMI, organismo, pero también los inversores. Y lo que siempre buscaron es que Milei se vuelva más parecido al plan económico de Macri, es decir, a ordenar, entre comillas, la macroeconomía en términos fiscales y en términos también de superávit comercial, para reiniciar un ciclo de ganancias y de rentabilidad para
los grupos económicos locales e internacionales. Cuando, pero nada muy disruptivo. Claro, cuando Milei trata de zurdo al chileno, o en todo caso a la conducción del Fondo Monetario Internacional, es bastante evidente que se está poniendo a la derecha de la derecha, a la ultraderecha del Fondo Monetario Internacional, lo que explica en parte lo raro que es este modelo económico que intenta llevarse adelante sin muchos resultados, como está claro, ¿no? Exactamente, por eso lo que termina necesitando son dólares, y de ahí la aprobación del RIGI y la aprobación del blanqueo son la manera que encuentra en el marco de la ley bases para conseguir dólares. Justamente esa era mi pregunta siguiente. ¿Pensás que el RIGI en algún momento, por lo que venía leyendo de economistas como Frachina, por ejemplo, y la UNDAP, diciendo, bueno, el RIGI y el blanqueo son dólares, pero no son dólares inmediatos, que es lo que está necesitando el gobierno para poder liberar el cepo? Son dólares que, si llegan a entrar, porque tampoco se avisora como que sea una lluvia de dólares, es en el mediano o largo plazo. Nosotros con Hernán Lecher venimos publicando sucesivas notas en el Cohete de la Luna, en donde advertimos ya desde febrero que tanto el blanqueo como el RIGI tienen sus problemas. El blanqueo, obviamente, con la baja de bienes personales seguramente funcione y se declaren una enorme cantidad de capitales que no son necesariamente blancos, es decir, con un nivel de opacidad relevante. Y en el caso del RIGI lo que va a terminar ocurriendo es que sí son dólares vinculados a lo productivo, pero de proyectos anteriores que se iban a hacer sin necesidad de otorgar estos beneficios, que dependerán desde ya del nivel de adhesión que tengan las provincias. La provincia de Buenos Aires no está adhiriendo, y obviamente tendrá un ingreso de dólares por el tiempo que dure el tope a la libre disponibilidad. En 3 años hay 100% libre disponibilidad. Totalmente. Además del FMI, ¿pensás que el agro está empujando esta devaluación con una liquidación que, según tengo entendido, a esta altura del año es similar a la del año pasado, con una sequía? ¿Pensás que el agro está operando hacia esa devaluación también? Tiene menos poder de fuego que en otros tiempos. La verdad es que Milei pudo acumular divisas más allá del agro, hasta ahora podemos decir, es decir, liquidaron menos, pero no fueron indispensables. Así que no, digo, en otro escenario estarían seguramente haciendo algún tractorazo para que haya una devaluación. Hoy en día tienen la contradicción de que es un gobierno de su signo político, y sin embargo no tienen el mismo poder de veto sobre la política económica que tenían antes. Veremos si en esta parte en donde están vendiendo reservas y Caputo se resiste o están acumulando menos, y Caputo se resiste a devaluar, tiene que hacer algún incentivo para el agro para que le vendan dólares. Cristina dio una entrevista, en realidad fue el viernes pasado, grabada, se emitió el domingo, y ella centra el problema en la Argentina en la falta de dólares. Hay una explicación de eso en gran parte por la fuga. ¿Cómo se revierte eso? ¿Cómo pensás vos? Claramente entiendo que es bastante distinto a lo que está haciendo este gobierno. ¿Cómo propondrías revertir la falta de dólares? Lo que venimos planteando hace ya tiempo, nosotros necesitamos que nuestras actividades extractivistas sean la fuente de dólares, por eso el RIGI es exactamente el camino opuesto, así que la ONU combatir el RIGI, porque de otra manera no vamos a tener posibilidades de acumular dólares el día que eventualmente le toque un gobierno nacional y popular volver a gobernar la Argentina. No hay otra forma, acumular dólares y desendeudarse, que también lo dijo Cristina el viernes pasado. Exacto. En estos primeros 6 meses, ¿pensás que hay datos para decir que hubo una fiesta financiera o que hubo un sector que realmente se enriqueció a costa de un ajuste brutal sobre jubilados, sobre trabajadores? ¿Cómo lo ves? Sí, de hecho, desde el Centro de Economía Política Argentina hemos publicado las razones por las cuales hay superávit fiscal o quién pagó el superávit fiscal. Lo venimos publicando todos los meses. Lo pueden encontrar en nuestra cuenta de CEPA, en donde está ese gráfico de barras que cuenta que una tercera parte fueron las jubilaciones, otro porcentaje similar subsidios económicos a las tarifas, el transporte, luego la obra pública, las universidades, las transferencias a las provincias. A esta altura del partido no hay nadie que discuta eso. Los libertarios en Twitter
se callaron la boca, ya no lo discuten. Lo grave no es eso, sino que el conjunto de la población quizás no tenga una reacción correlativa en base a esto, que es evidente. Bueno, Julia, muchas gracias por esta comunicación y siempre tenés el micrófono abierto aquí en la AM530. Por favor, muchas gracias a ustedes. Saludos. Bueno, pasaba Julia Estrada contándonos lo que todos estamos viendo. Qué bocho que es ella, ¿eh? Es un bocho, la verdad que sí. Ella y Hernán Lecher producen una cantidad de información. Yo los sigo mucho porque simplifican la economía para los que no somos economistas. Sí. Que está bueno, esta cosa de que te dan una placa. Después vos podés ir a los números, pero el que no es economista ve esa cantidad de números y se marea. Entonces te lo simplifican. También lo hace la UNDAB. La UNDAB publicó también hoy a la mañana una infografía interesante con datitos que me gustaría agregar para cerrar esta columna. El PBI cayó 5.1 en el primer trimestre y ya se especula ya se sabe que el segundo trimestre también va a ser recesión, lo que sería que estamos entrando en la depresión económica que comentábamos hace poquito. La desocupación alcanzó el 7.7% y la desigualdad es un punto muy, muy, muy importante. Los ingresos de la población cayeron un 20,8% en términos reales respecto al año pasado. Y los que más están golpeados es el decil, o sea, el porcentaje de la escala de menos ingresos, en un 31% en ese caso, y para los de más altos ingresos esa disminución en su ingreso real es del 17%. Lo que les hablaba antes de el coeficiente de Gini, esta diferencia muy grande que hay entre lo que perdió el que más tiene y el que menos tiene. Nada más y nada menos, ¿no? Ayer Axel Kicillof, en su discurso en el acto de homenaje a los 50 años de la partida de Juan Domingo Perón, dijo: mientras en el mundo toca una etapa de derecha y ultraderecha nacionalista, acá en la Argentina hay una etapa de derecha vendepatria. Y en ese sentido está repitiéndose la historia del 76 al 83. No sé si recuerdan esa anécdota durante la Guerra de Malvinas de Luca Prodan mirando en la Plaza de Mayo la gente con banderitas que decían Made in Taiwán. Yo quiero a mi bandera planchadita, planchadita, planchadita. Canción que tiene que ver con esa situación. Vivamos la patria con banderas importadas de Taiwán, porque no había industria argentina, industria de la bandera argentina. Era la época en que Serú Girán escribió José Mercado. Hoy gobiernan los mercados. José Mercado quiere todo y compra todo importado. Y para la gente que cree que nos ponemos a la altura del mundo, estamos destruyendo nuestro propio mundo. Y hoy el extractivismo al palo plantea otro asunto delicadísimo, porque los militares de la dictadura de Videla también eran nacionalistas, obedecían a la política internacional estadounidense, pero privilegiaban YPF. Y entonces, ¿qué hace el GA con esta situación? Contra todos los males del mundo hoy hay que pensar en la historia. José Mercado contra todo importado. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Debe haber mejor nombre para una banda punk que Trotsky Vengarán. Ah, me encanta. Trotsky Vengarán es una banda montevideana, uruguaya. El próximo 20 de julio en Buenos Aires, en el Teatro Vorterix, en la Croce al 3400, va a celebrar los 20 años de Pogo, que fue su primer disco en vivo. El Pogo más grande de Montevideo. La banda tiene una historia superior. Empezó a comienzos de la década del 90 como un resultado también de la nutrida escena del rock uruguayo de los 80. Guillermo Pelufo es cantante y voz principal de Trotsky Vengarán desde 1991. Carlos Polimeni te saluda, Guillermo, desde Buenos Aires. ¿Cómo va eso? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andás? Bien. ¿Se puede ser punk para siempre? Bueno, sí. Estamos hablando del carozo de la cuestión, ¿no? De ver eso de cómo es de reciclar, de buscar tus maneras de hacer las cosas, de buscar tu estilo propio sin seguir una escuela, de combinar cosas que salen de distintos lugares en un sentido puro y artístico. Sí, efectivamente sí. Lo que sucede es que a veces cuando hablamos de punk hablamos de punk rock o hablamos de una corriente juvenil que bueno, que toda la escena de Londres y Nueva York, y todo eso, esa cuestión del antisistema, de la ropa, del peinado, de la muerte joven y todo eso, que es otra historia, ¿no? Entonces, y esa realidad con estos años se ha redefinido. O sea, el problema que tenemos cuando hablamos de punk es que todo el mundo, todos entendemos algo distinto. Por eso trato de aclarar. Yo creo que en muchos sentidos sí, en otros, yo qué sé, tener una actitud juvenil puede ser muy saludable, pero a veces eso va de la mano con una lectura binaria de la realidad que, por lo menos en nuestro caso, en la época adulta nos ha devuelto que la realidad es mucho más compleja de lo que uno le gustaría. Si bien hay principios que se mantienen inalterables, las respuestas van a cambiar con el tiempo, ¿no? Bien, pero bueno, sí. Podríamos coincidir en que más allá de las épocas, tal vez el punk, que está por cumplir 50 años como subgénero, como género dentro del rock, sea un tema de actitud, básicamente, ¿no? Sí, exacto. El tema de rock, sí, y por eso hay muchos artistas que no tienen nada que ver con el punk de Londres ni de Nueva York, que se puede decir que son punks, pero o tienen una actitud punk o tienen una postura punk porque han su manera de hacer las cosas a través de la industria y no siguen un camino que está marcado. Sí, se puede decir que hay muchos artistas urbanos que pueden tener una actitud punk. También puede decir que Leo Maslía es punk. Entonces, o Manu Chao es punk y de repente no tiene nada que ver con el sonido de los Pistols, ni de los Clash, ni de los Ramones. Claro. Es a veces lo que se habla cuando hablamos de punk rock. Esa actitud de confrontar contra el sistema, incluso como el rock considerado como parte de la banda de sonido del establishment, cuando decidieron ponerle el nombre a la banda, que es un momento siempre interesante y al que se volverá con el paso del tiempo. ¿Recordás 1991? ¿Por qué fueron por el lado de Trotsky Vengarán? ¿Eran trotskistas ustedes en la escena montevideana de entonces? Se lo pusimos antes, cuando éramos adolescentes y estábamos en el secundario. Se lo pusimos en el año 87, cuando caía el muro de Berlín, cuando empezó con la Glasnost, y durante esos años se reivindicaron, yo qué sé, se empezaron a tirar abajo las estatuas de Lenin y Stalin. Nosotros, una amiga había hecho una buena banda de punk rock, se tiene que llamar Trotsky, lo cual concordamos sin tener muchísimos conocimientos acerca de la ideología trotskista, pero sí sabiendo lo que la historia le había deparado, en el sentido que había sido
partícipe, era el jefe del Ejército Rojo, pero abandonó el proyecto de los bolcheviques, fue condenado por sus ex camaradas y fue condenado a morir y terminó asesinado en México porque así lo había dicho Stalin: cualquier buen comunista tiene que matar a Trotsky en cualquier parte del mundo. Nos parecía que toda esa historia que conocíamos por ser estudiantes de arte y estar al tanto de los modernismos y estar particularmente enamorados de todo ese movimiento mexicano, ¿no?, que es donde fallece Trotsky, nos parecía que era un hombre que se iba a poner de moda, iba a estar en el tapete, iba a ser revisitado. Lo que sucedió fue que nosotros resignificamos a Trotsky y 4 años más tarde, cuando empezamos con la banda, durante esos 4 años siempre decíamos: cuando empezamos con Trotsky. Entonces Trotsky dejó de ser el señor León Trotsky, pasó a ser nuestras ganas de tener una banda. Es muy interesante el desarrollo del nombre Ramón Mercader, ¿no? Se llamó el asesino de Trotsky, preparado para la KGB. Pariente de origen uruguayo, pariente de un ministro de Educación uruguayo de hace unos años. Che, ¿y cómo es llevar adelante la vida cultural y política hoy en Uruguay, en Montevideo? Acaba de haber elecciones internas en las respectivas fuerzas con un gobierno como el de Lacayo Pou. Bueno, nosotros lo que tratamos de hacer para atravesar todos estos tiempos y sentirnos cómodos con nosotros mismos, no tenemos definiciones político-partidarias, o sea, no hablamos en términos de quién nos representa, digamos, en el abanico político-partidario, qué partido, qué sector nos representa. Tratamos de respetar a nuestro público que viene de distintos lugares, de distintas épocas, y cuando nos posicionamos alrededor de temas más englobantes, más grandes que la agenda política del momento, y nos hemos manifestado abiertamente alrededor de las causas de los derechos humanos, participando cada vez que nos han invitado, porque tampoco queremos, somos una banda que también discurre mucho entre mucha fiesta en el vivo, mucho humor, mucha cosa. Tampoco queremos llevar temas importantes, como digamos sacarles el brillo o el lustre, o sea, entonces cada vez que nos convocan estamos ahí, nos hemos manifestado abiertamente y tenemos posturas de acuerdo a los derechos. Tratamos de vigilar los derechos de la gente que labura en nuestro medio, de buscar esas cosas, pero nos circunscribimos, tratamos de que lo que tenemos que decir está dentro de una letra. Sí, no me imagino igual punks uruguayos que voten al Partido Blanco Colorado, pero por ahí soy yo a distancia. Mira, lo que tienen los punks es que nos han sorprendido a todos. Hay mucha derecha, tipos, artistas que uno de repente admiraba, que se desnudaron como trampistas, ¿no? Está muy complicado la escena de la música. Es a ese tipo de cosas que me refiero, con que a veces no sé, manifestar abiertamente todo lo que pensás sobre algo quiere decir que estás tratando de llevar tu público hacia ese lugar. Lo que tratamos de hacer nosotros es, por ejemplo, nos han invitado, muchas veces nos invitan partidos de izquierda para cerrar sus actos de campaña y eso. Este año no fue la excepción. Nosotros siempre nos abstenemos, tratando de dejar nuestras cuestiones en un lugar apartado, porque después el mismo que, yo qué sé, por ejemplo, ahora había un debate interno en la izquierda si era el candidato, era el intendente de Montevideo o el intendente de Canelones, eran dos corrientes. Y vos de repente apoyás a uno y se enojan los otros, ¿me explico? O sea, y ven tu obra a través de los ojos del apoyo que hiciste, si era el momento, ¿me explico? Se empiezan uno se somete a contaminar su obra o lo que hace o su show a través de la... Si la agenda ahora, de repente hay mucha gente preocupada porque haya una mujer comandando los destinos del país, y vos te manifestás a favor de eso o a favor del otro candidato, pasás a formar parte de una discusión de si tenés que salir a aclarar si estás a favor de esto o lo otro, y nos resulta
no nos resulta atractivo. Preferimos... Obvio, lo partidario y las internas partidarias nunca son un buen lugar. No, preferimos hablar de cosas generales. Estamos de derechos humanos, sí, o sea, yo qué sé, ese tipo de cosas. Sacarle trabajo a la gente, no. Las cosas obvias, que parecen tan obvias, pero al final no sabemos ni en qué estamos de acuerdo. Al final, esta democracia moderna que está difícil de transitar, no solo en Uruguay, en Argentina, ni en todo el mundo. Ni te digo en la Argentina cómo está de compleja la cosa. Respecto a eso, la escena del punk argentino empezó a moverse también en los años 80, un poco tardíamente, una década después, permanentemente atrasado respecto a lo que ocurría básicamente en Londres, en otras ciudades de Inglaterra y también en Nueva York y otros lugares de Estados Unidos. Pero ¿cómo fue la relación histórica de ustedes con la escena local, la local de Buenos Aires, ya que llevan 33 años como grupo? Bueno, nosotros crecimos escuchando a las bandas emergentes de aquella época. Toda esa llegada tardía tiene que ver también con que estábamos atravesando dictaduras, ¿no? Sí. No había mucho espacio para... Y sin internet. Nuevas formas, nuevas formas de hacer disenso. Yo qué sé, entonces escuchábamos violadores y ese tipo de cosas, nos marcó muchísimo. También justo en esa época tengo que reconocer que nacieron bandas uruguayas que son las que más nos marcaron, porque era lo que vimos de adolescentes. La primera vez que ves una banda de rock and roll es cuando te cambia la cabeza, ¿no? Es cuando se te derrite el cerebro y quedas pegado con esto. Y nosotros la primera banda que vimos fue Los Estómagos, que era una banda de punk rock, pero ya con influencias un poco más elegantes o con letras más que contestatarias, desafiando más como los universos internos. Fue una época donde la tan ansiada democracia a la juventud uruguaya le empezó a mostrar la otra cara, y todos los que éramos parte del incipiente rock de la postdictadura, la verdad que la noche no estaba muy linda, ¿no? La banda se llamaba primero Los Estómagos Resfriados, ¿no? Los Estómagos, sí, Los Estómagos, que sacaron su disco en el 83, todavía era dictadura en Uruguay, y en los recitales se te llevaban preso a todo el mundo, y años después también el primer gobierno democrático, los ministerios en Uruguay, el Ministerio del Interior, que es el que controla la policía, era el general que había sido el general de la dictadura. Entonces las prácticas no cambiaron de un día para el otro, más bien que vimos como de la democracia, esa juventud a la que pertenecemos, cuando yo volví a la democracia, yo tenía 14, 15 años, los que vivimos en esa época, la democracia nos trató igual que la dictadura, pero legalmente. Entonces no había quien denunciar, y el punk uruguayo se volvió un punk un poco triste, ¿no? Un punk sin... Claro, esto es un asunto. Me estás haciendo recordar un día que, estando el Papa en Buenos Aires durante el gobierno democrático de Raúl Alfonsín, hubo una convocatoria punk en el Obelisco, y la policía de la democracia le pegaba a los punks como la policía de la dictadura. Y sí, bueno, esas cosas nos pasaban acá sin tanto alboroto, como es el estilo uruguayo, que de repente no es tan teatral, pero sucede, no tiene tanta repercusión, pero sucede de una manera solapada, como El Secreto, lo cual lo hace más difícil de desentrañar a veces, ¿no? Claro, te pegan, pero todo bien vos. Claro, te pegan, pero te dicen, lo que pasa es que tocaba que te pegara, y ya está. Te pegan respetuosamente, ¿no? Y te encarcelan con buenos modales, así es la cosa. Te pegan con nobleza. Guillermo, gracias por haber charlado con nosotros, por estos 20 años de Saltando, el primer disco en vivo de Trotsky Vengarán y la historia de la banda. Ojalá sea un gran show en la distópica ciudad de Buenos Aires este 20 de julio. Abrazo cruzando el río. Muchísimas gracias, te mando un abrazo grande a vos y a tu audiencia, gracias por el espacio. No hay por qué, vaya nombre para una banda punk, Trotsky Vengarán. ¡Hola, terrícolas! ¡Arriba! Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. A las 15:24 están los jugadores en la cancha, Marina Glesser. Tenemos todos los jugadores en la cancha, por suerte mucha concentración, entrenamiento y están todos bastante alineados, así que podemos seguir adelante. Procedemos entonces con la entrevista. Proceda. Bueno, le damos la bienvenida entonces a la actriz argentina Adriana Ferrer. Adru, qué lindo saludarte y darte la bienvenida a la Radio de Madres, la M530, Pablo Hacker, Carlos Polimeni y Marina Glesser. ¿Cómo andás? Hola Marina y equipo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, yo acá, muy bien, acá en mi casa, con ganas de hablar un ratito con ustedes, por supuesto. Qué suerte. Bueno, Adriana Ferrer, voy a empezar por este 2024 que te tiene encauzada en un nuevo proyecto de la productora Under Transmedia, creo que se llama Underground, de Pablo Culel y Sebastián Ortega, que se llama En el Barro, que se empiezan las grabaciones esta semana. O vi al director, el negro Ciancio, poner que ya empezaba, Silvina Fred, que es una de las guionistas. ¿Cómo es? Sí, ya creo que más o menos algo se puede contar, porque bueno, ya esta semana empezó el rodaje de la serie. Está buenísimo porque bueno, somos muchas mujeres. Qué y bueno. Eso es re lindo, que tuvimos la primera reunión y bueno, y fotos y demás, y estuvo hermoso ver como tantas mujeres que vamos a estar ahí en acción, entonces es como bueno, hay como mucha alegría de mujeres, así que bueno, yo empiezo a grabar ya la semana que viene, ya estoy grabando, esta semana es como la primera semana, así que la semana que viene ya arranco yo, y sí, contenta, con un personaje lindo, ahí en una cárcel de mujeres, con conflictos y situaciones que bueno, van a ser fuerte, pero bueno, también está bueno como una realidad más nuestra, ¿no? De lo que cómo se vive acá también, ¿no? Que no es lo mismo que una cárcel, no sé, en Canadá, ponele. Andás a ver cómo son las cárceles en Canadá. Tengo varias amigas que hacen mucho trabajo en cárceles, con sobre todo, digamos, un poco para profundizar los derechos humanos, que no todas las cárceles o no todas las presidiarias, sobre todo en las cárceles de mujeres, se cumplen. La serie se llama En el Barro, me parece un poco provocativo, ¿no? Porque los varones siempre quieren pelear, hacernos pelear. Es muy de machista hacer pelear a las mujeres entre sí y querer verlas pelear en el barro, ¿no? Como algo de eso me retrotrae. Pero también me parece, por lo que yo estuve leyendo, digamos, que también me parece que lo lindo es que hay muchas alianzas también, ¿viste? Como que justamente, por eso decía esto también de las mujeres, como que va a haber muchas alianzas, o sea, el título parece muy provocador, con lo que vos decís, entiendo lo que vos decís, pero también después en la realidad y en el hecho lo que va a suceder, van a haber muchas alianzas ahí de mujeres y esto, bueno, las mujeres son siempre las que salen a la calle, ¿no? Las que pelean por todo. Las que salvan el mundo, sin ir más lejos. Las que salvamos el mundo, como podemos, pero siempre ahí. Pero siempre poniendo el pecho y mayor coraje a la adversidad del cuerpo, poner el cuerpo... Sí. Qué suerte que me entiendas, Adriana Ferrer, es una cosa que esto está bien. Te entiendo perfectamente, pero vamos a poner el cuerpo y me parece que lindo estos lugares también, digamos, desde el cine o desde el audiovisual, donde uno puede como esto, justamente poner el cuerpo como, bueno, como pasó con la película, ¿no? Que yo pensaba que la película que hicimos juntas, que fue un placer enorme, que ahora estrenamos La Ruptura el viernes. Qué nervios. Y a mí lo que me encantó de la peli, Mari, digo, más allá de que siempre es un placer poder hacer cine y trabajar de lo nuestro, digo, como que es una película que justamente habla de eso, ¿no? De poner el cuerpo, de cómo las mujeres siempre ponemos el cuerpo para defender nuestro territorio, ¿no? Y el territorio es como un poco el que vamos ahí luchando para tenerlo y conservarlo y que ese territorio sea digno también, ¿no? Como que esto, y me parece que la película habla un poco de esto, justamente, ¿no? Como el lugar es el que vivimos y ese es nuestro lugar, nuestra tierra. Y bueno,
El cuerpo no se puede escindir del ámbito que habita, ¿no? O sea, el cuerpo no puede escindirse del ámbito en el que está y tiene que cuidar, y el cuidado es lo colectivo. En ese sentido te escucho, me representa lo que decís, qué lindo, te lo agradezco, me parece generoso de tu parte. Interpretás a una madre en la película. Vaya, si ser una madre no será un rol que también disputa y defiende el territorio de aquello que trajo al mundo. Total. ¿No? Y que es 24/7 y que uno no puede correrse nunca de poner el cuerpo ahí. Y además con todas las equivocaciones que ya hacemos las madres, ¿no? También, ¿no? Porque a veces digo, esta madre, qué sé yo, no sé si está acertada en su decisión, en el caso de la película, ¿no? De Dolores, sí. Pero justamente las madres, claro, pero también estamos para aprender de los hijos. Yo creo que la hija también le viene a enseñar algo, ¿no? Que es lo que sucede, por suerte, ¿no? Que bueno, vos que sos madre, yo que soy madre y tantas otras, o madres que adoptan niñes, digo, sí, como o cualquiera que materne, ¿no? Claro, cualquiera que materne en su forma, viste, que todos vienen a enseñarnos, que los hijos vienen a enseñarnos algo siempre, ¿no? Y en este caso de la madre que a mí me tocó, bueno, ella mucho no entiende, pero para eso está la hija, ¿no? Que acompaña. Eso está bueno. Claro, cuando uno no sabe mucho, uno acompaña y bueno, por lo menos acompaña y claro. ¿no? Y de donde puede. Me acuerdo de Eve Bonafini hablando de madres, en las últimas cosas que le escuché decir, estaba defendiendo la figura de Cristina, estaba entendiendo que Cristina estaba siendo embestida por todas partes y ella se corrió y dijo, no, las madres acompañamos a Cristina y estamos acompañando. Exacto. Bueno, una madre también acompaña a veces cuando no entiende muy bien por dónde atraviesa la crisis el hijo. En ese sentido, tu hija es actriz como vos, es Sofía Palomino, para la gente que no sabe, Adriana Ferrer es la madre de Sofía Palomino. ¿Cómo es eso de tener una hija que también es actriz? Ahora vos estás actuando, ella está actuando, se acompañan a los estrenos. Mira, nos acompañamos muchísimo, es re lindo lo que fue pasando con Sofi, porque digo, bueno, como que nos acompañamos y nos ayudamos un montón. Ella tiene un casting, mamá me ayudás, yo tengo un casting, bueno, me ayudás. Estamos en los estrenos de cada una, tratamos de acompañarnos muchísimo. De hecho, Sofía ahora va a venir el viernes también a la ruptura. Digo, qué linda. Sí, porque puede, así que, porque ella también da clases y bueno, ahora está por estrenar su obra en el Callejón. Y entonces, bueno, y sí, la verdad que en esta madurez de ella y mía también, ¿no? Como que cada vez nos acompañamos más, es hermoso, como estar en un mismo trabajo y poder... incluso a veces aconsejar, che, ¿te parece? ¿Hago esto? Sí, andá, qué bueno, se aconsejan. No. Sí, no, realmente nos acompañamos un montón desde lo profesional. Qué lindo. Y es una gran compañera y muy estudiosa y bueno, y muy atenta y muy cuidadosa, realmente como esto que hablábamos antes, bueno, como una gran maestra también para mí, ¿no? Qué lindo lo que decís, Adriana Ferrer, de tu hija. Es lindo que compartan esto de la profesión, es lindo cuando decís trabajo de actriz y qué bueno poder trabajar de actriz, y en ese sentido que compartan el placer de trabajar, de interpretar personajes y eso. Me preguntaba, algo te quería decir con respecto a eso, pero ahora se me fue. Carlos, ¿vos querías preguntarle algo a Adriana? Sí, con toda certeza, si planteamos el tema de la maternidad y las madres de Plaza de Mayo, Eve Bonafini y las suyas llevaron adelante un proceso que fue muy largo en que terminaron socializando las maternidades, es decir, madres que se sentían madres de todos los hijos, no solamente de los propios. Me parece que este asunto de socializar la maternidad, o que una madre en realidad es la madre de muchos, en el caso de los desaparecidos era muy evidente, y entonces eliminar el rasgo personalista, individualista que tiene mi madre, mi hija, mi hijo, mi mamá, mi papá, ese mundo, para hacer una cosa mucho más transversal, ¿no? Es que totalmente es así, o sea, como hay algo sí, como que las madres son estas madres que tenemos nosotras y estas abuelas que tenemos nosotras, que son las luchadoras porque vamos mucho más allá de que están... Porque hay un acto de generosidad tremendo, yo siempre digo, ¿no? Porque esas madres no se quedaron abatidas en la casa sufriendo, sino que fueron a trabajar y a buscar por otros, ¿no? Y digo, me parece que ese es el acto más grande y la mejor definición de madres, ¿no? Y tenemos un ejemplo, bueno, claramente en la Argentina, ni hablar con las madres y con las abuelas, y digo, es una maravilla de
ejemplo de realmente lo que significa ser madre, ¿no? Como un acto de generosidad más universal, ¿no? Como que no es dejar de lado un montón de cosas individuales, justamente, claro. ¿no? Dejar el sufrimiento propio, porque el ser humano también, viste, como que se queda a veces en la lucha individual. No, la lucha es, para que sea colectiva, yo tengo que luchar por otros y trabajar por otros, ¿no? Porque si no me quedo... sí, tenemos un ejemplo maravilloso nosotros. Claro, y es bueno remarcarlo porque a veces se individualiza demasiado y es mi mamá me mima, yo amo a mi hijo, mi mamá, claro, mi hijo, y hay una cosa mucho más global, más vinculado a Evita, que nunca tuvo hijos, si se quiere, de sentir que todos son nuestros hijos y como adultos responsables tenemos responsabilidades que exceden el ejemplo individual. Sí, un poco habla de eso, la ruptura. El otro día habla un poco de eso, la película en donde Adriana hace de la madre, la protagonista de Julia Dolores, un poco plantea esa dicotomía o esa manera de pensarse como una parte del todo y no como todo de la parte. En ese sentido, Adriana, te escuchaba el otro día decir, bueno, ahora que ya alcanzamos cierta madurez, las mujeres somos madres, pero ya novio no nos llaman ya no nos llaman para tener novios y hacer personajes, digamos, ¿no? ¿Cómo te va con esto de que el mercado también plantea un no envejezcas porque se te cortan todas las cosas que son que por ahí cuando sos joven son divertidas, ¿no? Que es poder sentir deseo, que es poder ponerse la ropa corta, ser sensual, seductora o hacer cosas que por ahí no corresponden a cierta madurez, pero que igual se pueden hacer porque eso de la edad es una cuestión del alma, digamos, ¿no? Sí, indudablemente sí, es una cuestión del alma y a la vez para mí fue como todo, a ver, como no sé si fue un trabajo, no me costó demasiado trabajo, pero digamos, a mí lo que me pasa es que cuando me llaman a ser de madre y de abuela, yo me siento muy feliz. O sea, digo, en cuanto a la profesión hablo, ¿no? Después en cuanto a lo personal, sí, como que creo que es más difícil como vincularse el sexo afectivamente, porque bueno, sí, porque también venimos, digamos, yo tengo 62 años, venimos de otra generación donde nuestra forma de vincularnos no tiene que ver con las redes, no tienen que ver con las aplicaciones, no tienen que ver con todo eso en cuanto a lo personal. Claro, qué difícil, sí, ¿no? Que ahora todo es a través de un like y no sé qué, y por ahí antes te ibas a un boliche. Claro. Bueno. Claro. Es fuerte. Pero de todas maneras, por suerte, o sea, como que llevo muy bien, ya hace 4 años que no estoy en pareja y la verdad que lo llevo muy bien también. Entonces, no es un tema, bueno, y yo, tomé como, sí, uno tiene que tomar decisiones a cierta edad. Yo decidí no operarme, no ponerme botox, no ponerme nada y bueno, y tener mis arrugas como aceptarlas con la belleza que tiene mismo de los años de vida y la paso bastante bien conmigo, por suerte. Qué suerte. Pero bueno, buena relación con vos misma, eso está bueno. Sí, la paso bastante bien. Pero es cierto que viste que uno va creciendo, va madurando y los personajes para los que te van llamando vienen a contar historias de una media que va transformando, digamos, también la sociedad. Y es verdad, eso, lo que pasa, eso sí es real, que bueno, le he escuchado también a actrices como Cecilia Roth o Mercedes Morán o no sé qué, muy, digamos, archiconocidas y que hacen un montón de cosas. Y también dicen un poco lo mismo, dice, igual no nos escriben historias de amor. Eso es raro, digo, pero bueno, yo creo que tiene que ver con nuestro propio sistema de mercado de lo que se vende. Claro, no, vende una chica linda de 30 años, vende mucho más que una señora de 60, por más que esté divina, digo, por más que esté bárbara. Claro. Más operada o no, bueno, esos son gustos personales. Claro. Pero, digo, después, es verdad que sí, que parece que, o sea, yo creo que tengo toda la capacidad para volver a enamorarme. Yo me enamoré 2, 3 veces en mi vida, tampoco muchas, pero tuve muchas historias. Pero, ojalá te enamores, te he hecho esta maldición, ojalá te enamores. Porque qué lindo enamorarse, pero también qué pereza. Uno sufre mucho, es lindo, pero ay, qué pero bueno, bueno, viste, el amor, por suerte, digo, como está de tantas maneras y bueno, y se concede también de otras tantas maneras maravillosas que bueno, estamos bastante bien. Pero bueno, ojalá que
alguien también escriba historias de amor de señoras grandes con señores grandes, sería re lindo. Sería hermoso. Con señoras, con lo que quieran, no hay problema. Bueno, te deseamos entonces lo mejor para lo que empieza la serie En el Barro, que estás por empezar a filmar, y para el estreno del viernes en La Ruptura, donde interpretás a la madre de la protagonista. Doy fe que estás muy bien en la película. Y si tuvieses que invitar a la audiencia a este programa, para el viernes, a partir del viernes en todos los cines, en las mejores salas, ¿por qué va a haber La Ruptura? La ruptura para mí es justamente algo de lo que estábamos hablando recién, que la salida es colectiva, la salida no es individual, y que los derechos adquiridos hay que pelearlos todos los días, y hay que pelearlos desde tu barrio, desde tu casa, desde tu familia, desde tus amigues, y que la salida es colectiva y que no perdamos las esperanzas, porque y con amor, porque también esta película es una historia de amor y también es una historia de lucha, y porque las historias de amor y de lucha van de la mano siempre. Así que vengan a ver la película, porque no van a ver una película superficial, no van a ver solamente una historia de amor, hay mucho más que eso. Así que yo creo que yo estoy muy feliz de poder pertenecer a La Ruptura y estar ahí, porque bueno, de la ruptura de la ruptura y de las cicatrices se aprende un montón, pero bueno, hay que recomponer y no perdamos las esperanzas de recomponer, un poco eso. Así que para mí es muy valiosa La Ruptura, y el elenco hermoso que es Alfonso Tor, Catalina Silva, unos actores de Uruguay hermosos que están todos muy bien, una gran directora que supo dirigir y llevar este barco con las productoras de tareas de Nadador Cine y demás. Así que bueno, vengan a ver la película porque la van a pasar muy bien. Gracias, Adriana Ferrer, sos una genia. Te deseamos lo mejor para la serie, lo mejor para la peli y para lo que viene. Un beso a Sofía Palomino y que estés muy bien. Gracias, un beso enorme para ustedes. Chau, gracias. Hermoso programa. Gracias. Un abrazo enorme. Chau. Adiós. Adriana Ferrer, es de Recomponer, la lucha y el amor van de la mano, y no hay que perder las esperanzas, porque todo vuelve al lugar a donde nunca se tuvo que haber ido. Una mirada que da esperanza, me encantó, me dejó esperanzado. Claro, algo para adelante, ¿no? Mirar para adelante y decir, bueno, estamos en este pozo del infierno, vamos a salir. Una idea de Angela Davis, ¿no? Que la filósofa y activista política afrodescendiente estadounidense, muy importante en los 60, en los 70 y de ahí hasta hoy. Pero la esperanza no como sentémonos a esperar qué pasa, sino como un programa de vida. Activemos la esperanza, no esperemos a la esperanza. No es esperanza, no proviene de esperar, como alguna gente cree, sino de hacer cosas para que el futuro venga. Batallas culturales, sigo mirando el reloj en lugar del cartel de aire. Hoy es el Día del Periodista Deportivo en la Argentina. Mañana la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires va a honrar a uno de los grandes periodistas deportivos, Ernesto Cherkis Vialo. Lo van a declarar personalidad destacada de esta ciudad, la Ciudad de Buenos Aires, en el ámbito del deporte. En realidad, en el ámbito del periodismo deportivo, hoy que se confunde una cosa con la otra. Es buenísimo homenajear a Cherkis Vialo como a otros periodistas deportivos, citaría a Osvaldo Ardizone, que durante mucho tiempo dieron cátedra antes de que lo importante en el periodismo deportivo fuera cómo combinan los ojos con las corbatas y cómo salen los chicos lindos por la tele. Como creemos en la batalla cultural y creemos que todos son territorios en disputa, habría que observar de qué manera la derecha en la Argentina, a través de los canales de televisión con exclusividad para las transmisiones, fueron forjando unos contenidos y haciendo que el fuego sagrado del fútbol, el deporte más popular del mundo, el más popular en la Argentina y en muchos otros países de América Latina, fuera cooptado por un nuevo sentido común, en que los jugadores de fútbol son como superestrellas de cine, en que marcan moda y tendencia, y en que se reclutan pensamientos a cambio de dinero para apoyar los peores, si no los mejores gobiernos de la historia en la Argentina. A propósito, la experiencia de la política de derecha con el fútbol en el continente ha sido fortísima. Mauricio Macri, presidente de un club de fútbol en la Argentina.
Expresidente Piñera en Chile, presidente de un club de fútbol. Expresidente de Paraguay, presidente de un club de fútbol. Y la verdad que eso de utilizar el fútbol como una escalera al poder, representando los intereses de la derecha, ha hecho variar mucho ese microcosmos, el de los que comunican el deporte y entre ellos el deporte llamado fútbol. Por eso aquellas personas que, independientemente de los vaivenes de las épocas y de sus propias debilidades o los errores que hayan cometido, han mantenido en alto una bandera que no tiene que ver con el ego y con lo personal, sino con tratar de incorporar la dinámica de las sociedades al análisis del juego más popular del mundo, no solo deberían ser recordados y celebradas como personalidades, sino también puestas en su contexto. Cuando la gente dice, la política es toda una mierda, o cuando dice, el peronismo es así o asá, o el radicalismo, o el comunismo, o los tucumanes, o los negros, o los mapuches, cuando generaliza e incluye el principio del fascismo, debería pensar que no todo el periodismo deportivo es la complicidad con los regímenes de derecha, como parece acontecer a veces. Y que nosotros, separando la paja, cuánta paja, del trigo, deberíamos ejercer estrictos actos mínimos de reconocimiento. El de Cherkis Vialo, huelga las palabras, habla por muchos otros. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí. Y este no deja de ser otro buen momento para presentar a nuestro columnista Carlos Grandes, presidente del Partido Solidario en la provincia de Buenos Aires y además de eso, docente. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo va eso? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bueno, un cariñoso saludo para vos, para nuestra audiencia. Y hoy quería compartir o hacer medio de cronista de la jornada en la que participé en el día de ayer en la Quinta de San Vicente por el 50 aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón y en esa liturgia, en la expresión de esa cultura política hegemónica en la Argentina y de gran potencia territorial en la provincia de Buenos Aires, nos encontramos junto al gobernador y a muchos referentes del peronismo, del sindicalismo, representantes de otras fuerzas políticas, de otros movimientos sociales, para participar en ese acto que recuerda a Perón y que interpela de alguna manera, creo que la construcción de la unidad en el presente, ¿no? Me parecía que era interesante poner en valor este elemento, ¿no? Y rescatar algunas cuestiones que quiero compartir en nuestra columna de esa jornada del día de ayer, ¿no? Primero que no solo fue un diálogo con la militancia en relación al liderazgo político de Perón, creo que de alguna manera hay una construcción de una agenda nacional que se observó también en los oradores que tuvo ese acto, ¿no? Porque fueron Lucía Corpacci, diputada por Catamarca, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y cerró obviamente Axel, pero también estaba presente Máximo Kirchner, Guado de Pedro, muchas y muchos referentes del campo nacional y popular y en particular del peronismo, que creo que es una señal muy positiva para el diálogo político de cara al futuro, ¿no? En el presente, pero de cara al futuro. Un segundo elemento, creo que interpeló directamente en su discurso Axel al gobierno nacional y este experimento anarcocapitalista, libertario y liberal que tanto daño le hace a todo nuestro pueblo. Otra dimensión, un tercer elemento, creo que el lugar de
dijo que este experimento no es otra cosa que primarizar nuestra economía, puso a la economía en la centralidad, desindustrializar el país, entregar, como lo venimos diciendo, nuestros recursos naturales, nuestros recursos minerales, lo que nos lleva a una neocolonización de la patria, y en ese sentido se cantó fervorosamente que la patria no se vende. Y por último, cerrando, Carlos, esta idea de poder rescatar esa jornada que me pareció muy interesante, Axel dijo que algunos creen que venimos a hablar del pasado, pero se equivocan. Nosotros venimos a hablar del futuro, y ahí me parece que hay interesante, porque hablar del futuro hoy es construir autodeterminación de nuestro pueblo, creo que es construir una patria justa, soberana, libre, que nos lleve derecho al futuro. Así que ayer pude compartir con muchas, algo que en un acto o en un aniversario que habla de Perón, de Evita, del peronismo, nos permite compartir otras cuestiones, la necesidad de estar juntos, de encontrarnos, y que a este modelo de Milei hay que enfrentarlo en las calles, en las fábricas, en las universidades, en las escuelas, enfrentarlo y derrotarlo, ¿no? Porque este modelo es un modelo de entrega, y creo que hay que poder poner en el centro ese pacto, que es el pacto con el pueblo, y en ese camino debemos fortalecer nuestra unidad y nuestra propuesta hacia el futuro, ¿no? Es bueno saber que más allá de los tiempos de la política, que siempre se entenderán, muchísimos de los argentinos afectadísimos por este modelo pensamos que en algún momento terminará la etapa de la resistencia para que empiece la etapa de la confrontación. Gracias, Carlos. Abrazo a todos por ahí y a seguir construyendo esa alternativa que libere nuestra patria, ¿no? Es verdad, ¿no? Tan sometida que está hoy a los poderes que menos nos gustan en el mundo. Hablando de la patria, no se vende. El 20 de julio, ahora faltan 18 días, es sábado, el Día del Amigo. Los que están viendo el streaming verán ahí nuestro flyer, nuestro afiche. Hacemos una nueva función de nuestro espectáculo, La Patria No Se Vende. Las entradas están en venta en Alternativa Teatral para La Patria No Se Vende, pero las entradas son de valor simbólico. Cuestan lo que 2 empanadas, 3 empanadas. Están en venta en alternativateatral.com. ¿Y qué hacemos en el espectáculo? Bueno, preguntando cosas llegamos a conclusiones. ¿Qué es la patria en rigor? ¿Qué pensaba Leopoldo Marechal sobre qué es la patria? ¿Qué pensaba Julio Cortázar? ¿Qué pensaba Jorge Luis Borges? ¿Qué pensamos nosotros? ¿La patria es la lengua? ¿Es una tradición? ¿Es un territorio? ¿Es el idioma? ¿Es la combinación de todos estos elementos y algunos otros más? Los símbolos de la patria, los colores, ¿son la patria o son sus símbolos? ¿Y qué debemos hacer al respecto? Porque para un fascista la patria es una cosa, para un anarquista la patria es una tercera cosa respecto a lo que es la patria para un nacionalista. Y entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de patria? ¿Hablamos de las consignas del pasado que se reiteran en el presente? ¿Hablamos de un dolor que no cesa o hablamos de una alegría por venir? Curiosamente, a veces parecemos coincidir detrás de los colores de la patria solamente en los grandes triunfos deportivos. Y entonces en un espectáculo que es audiovisual, con texto, con pantalla, con música en vivo, nosotros intentamos congregarnos. En este caso se trata del Día del Amigo, buena fecha para estar juntos, para atravesar este periodo de reflexión en resistencia, augurando que vendrán ahora las etapas de la confrontación con el modelo que intenta imponerse. Y ojalá que a la hora de estar espaldas con espaldas, estemos todos los que seamos necesarios. Aquí no se rinda nadie, que aquí no se rinda nadie, que aquí no falte nadie.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Marina Glesser, ¿sabe qué hice? Fui a ver un espectáculo audiovisual que es difícil de describir. Cuéntamelo. A ver, calle Defensa al 1900, enfrente de la Plaza de San Telmo, está el Museo del Orfebre del Bastón Presidencial de Pallarols. Pallarols. Sí, de este bastón presidencial y de todos los bastones presidenciales de la historia, entre otras cosas. Se trata de un orfebre, de un artista importantísimo, una casa hermosa que en rigor es un museo. En ese museo, en que está, por ejemplo, el bastón de mando. Vio que Cristina habló del bastón de mando, bueno. Del bastón de Mariscal habría. El bastón de Mariscal, está el bastón de Mariscal del presidente Juan Domingo Perón. Ayer se cumplieron 50 de su muerte en su tercer periodo de gobierno. Pallarols hizo el bastón de Perón. Hizo 3 modelos diferentes. Le paga a la Presidencia de la Nación por eso un valor simbólico, no sé, $1. Y después lo compró usado en un mercado de pulgas en Madrid. El que él había hecho. Payarol fue a Madrid y recompró el mismo bastón de Mariscal que había hecho él. Se encontró con que alguien había vendido, supongo yo, el bastón de Perón. ¿Fue él el que le hizo a Milei el de los perritos? Él hizo todos en la historia de la democracia. Desde el 83 hasta acá hizo todos, pero también había hecho el de Perón en el 74. En el 73 cuando asumió, el que tenía en el 74 cuando murió. Pero el asunto no era ese. Ese es el lugar físico. Allí Esther Goris, que para mí hizo la mejor interpretación de Evita de todos los tiempos en el cine o en el teatro o en la televisión, presenta un espectáculo que se llama La más querida y la más odiada. Estuvo Maslatón también, ¿verdad? Estuvo Maslatón de invitado en el programa, en el espectáculo. El espectáculo es para 25 personas, es un espectáculo redux en que, con la autoridad que le da haber representado este papel que estamos viendo en el streaming, esta Evita, Esther cuenta la historia de Evita, la breve, dramática y dolorosa historia de Evita, desde un punto ayornado, actualizado, muy vinculado a cosas que están pasando. Saca sus propias conclusiones sobre Evita, cuenta anécdotas que no todo el mundo conoce ni están publicadas en los libros y define cómo fue la relación entre aquella valiente mujer del pueblo y aquel general de nación que conformaron una dupla explosiva en la historia de la política en la Argentina. Vieron que en la entrevista de Gelatina, Pedro Rosenblatt le pregunta a Cristina Fernández de Kirchner sobre el valor simbólico de la pareja y el amor en la historia del peronismo, interpretando que Jorge Luis Borges solía decir: a la historia a veces le complacen las simetrías, las figuras de Perón y Evita se parecen, maridan con las de Néstor y Cristina. Y Cristina, que no duda habitualmente a la hora de responder, dijo: y no sé, la verdad, porque Perón se quedó solo sin Evita y siguió siendo Perón, y Evita a lo mejor sin Perón hubiese sido Evita, y Néstor murió y yo me quedé sola, y a lo mejor por separado hubiéramos... No completó. No, dijo que ella no hubiera podido ser ella sin Néstor, sin ninguna duda, y que Néstor no hubiera sido Néstor sin ella. Eso sí lo dijo. Pero y eso podríamos dar fe todos los argentinos y las argentinas. Vio que no fue una respuesta redonda en el sentido de que es un asunto a pensar, si es que vale la pena pensarlo, y que derivó en una tercera posibilidad de una tercera pareja de ese impacto, que a todas luces era nada más y nada menos que un elogio a su interlocutor. Pero no es un asunto menor ese en la historia, tanto como la socialización de la maternidad y la paternidad, porque también en el peronismo la existencia de un modelo patriarcal y un modelo maternal han sido constantes. Los padres de la patria, las madres de la sociedad, etcétera, etcétera. Lo comento porque en el aniversario 50 de la partida de Perón a veces hay elementos de la propia historia del peronismo que quedan atrás y flotando en el viento, y la figura para mí siempre flamígera y aleccionadora de Evita es una de las que a veces queda fuera del relato. Total. Deberíamos incorporarla. Cuando vemos a Esther Goris hacer de Evita, cuando la escuchamos y cuando oímos lo que piensa una parte importante de la sociedad, llegamos a una especie de síntesis. Peteco Carabajal, que nunca vio a Eva Perón en vida, nació después. Y es uno de los grandes cantores trasladándonos esta situación. A nosotros también nos hubiera gustado verla.
etapa de la existencia pública en la Argentina en que vimos otras mujeres. Mujeres que han quedado en la historia. Algunas ya no están con nosotros, y es una forma de decirlo, y otras están con nosotros y deberíamos respetarlas y aprender de las lecciones de la historia. Nos encontramos mañana en el programa, Marina. Claro, como siempre, un placer, Carlos. Gracias a la audiencia y también gracias al equipo. Nos quedamos mirando, pensando y sintiendo.